En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy tenemos una segunda conferencia. Como les comenté ayer, pues es una dinámica un poquito diversa porque no estamos en la contemplación de un misterio, de una parte de la vida o periodo de la vida de Cristo, sino en un tema que abordamos como sacerdotes para intentar sacar un examen de conciencia sobre nuestro estado en este aspecto, en este sujeto que se aborda. Ayer vimos el crecimiento espiritual y hoy pues tenía varias posibilidades y finalmente me decanté por la oración porque creo que es un tema capital en la vida del sacerdote y es difícil pues tener un contacto íntimo con Cristo y sobre todo renovarnos durante este tiempo de peregrinación si no echamos una mirada y no consideramos o hacemos un examen serio, profundo de nuestra vida de oración. Es un tema amplísimo, sería un iluso si pensara que en una conferencia de 40 o 45 minutos se puede decir todo, imposible. Además es un tema que conocemos todos perfectamente, que hemos estudiado y abordado en el seminario, lo hemos hablado también con las almas, un tema también del que cada uno tiene su experiencia. Unos a lo mejor tienen una oración que es más vocal, otros más meditativa, otros más contemplativa, otros más adorativa. Es difícil federar toda una serie de sensibilidades en este campo. Lo que es seguro es que el sacerdote que no reza, tarde o temprano, o deja de ser sacerdote o se convierte en un sacerdote mediocre. ¿Por qué? Porque la oración es un medio privilegiado para estar en contacto continuo con Cristo. Que sea oración espontánea, que sea oración de meditación o que estemos delante del Santísimo Sacramento, la vida del sacerdote es una vida de oración. O sea, nuestra vida está compuesta de oración, es decir, de diálogo con Cristo, de relación íntima con Cristo. Por eso la Iglesia, si reflexionamos bien, nos pide, bueno, y el mismo Cristo nos pide orar constantemente. Y la liturgia de las horas va en esa dirección, orar constantemente. La Iglesia que ora constantemente, particularmente en la oración, en su oración oficial, que es la liturgia de las horas, los sacerdotes, también los laicos, evidentemente, pero particularmente los sacerdotes. Entonces, partiendo de esta premisa, que el sacerdote que no ora o lo deja de ser o se convierte en un sacerdote mediocre, pues vamos a ir montando o dando una serie de puntos que nos permitan pues estructurar un examen de conciencia que cada uno de nosotros podamos hacer estos días o de retiro o de renovación espiritual a lo largo de nuestra peregrinación. Entonces, esa conciencia de que rezar, que orar nos va siempre a costar, nos va a suponer un esfuerzo, nos va a suponer pues una inversión de toda nuestra persona. Segundo punto que tenemos que ver en nuestro examen de conciencia es cómo verificamos nuestra progresión en la oración, es decir, cómo nos examinamos en nuestra oración. Si es una dificultad y hay que estar atentos y perseverantes y vigilantes, pues tendremos que darnos algunos medios para examinarnos. Por ejemplo, podríamos preguntarnos a menudo cómo empleamos nosotros nuestros tiempos libres.
es una pregunta que, por ejemplo, nos puede ayudar mucho. Yo tengo 5 minutos libres al día en mis múltiples actividades. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues bueno, si tomara, por ejemplo, a un joven normal y corriente de mi parroquia, pues seguramente me pondría la música o me iría al ordenador, a la computadora, a jugar o a enviar mensajes con mi teléfono portátil, o me iría a tomar una cerveza con los amigos, no lo sé. ¿Cómo emplearía el tiempo un joven de nuestra parroquia? Lo sabemos perfectamente. Ahora, nosotros sacerdotes, pues claro, a lo mejor nos es muy fácil, bueno, a todo hombre le es muy fácil ver los defectos del prójimo, pero los suyos propios es otro cantar. Entonces puedo preguntarme, yo mi tiempo libre, mis 5 minutos que puedo tener, o 10 o 15 o 20, ¿cómo los empleo? ¿Los paso con Cristo? ¿O los paso haciendo otra cosa? Podemos después también preguntarnos, no solamente esta pregunta de los tiempos libres, sino cuáles son los tiempos que están establecidos a lo largo del día en mi vida. ¿Son regulares? ¿Están decididos? ¿Son intocables? Yo tenía cuando estaba en Francia había un señor que me impresionó mucho, que yo pues seguía ahí en la parroquia donde trabajaba, que este señor era realmente admirable en este aspecto, porque él en su agenda ponía las citas que tenía con todo el mundo, pero es que además ponía las citas que tenía con Jesús. Entonces yo me acuerdo que una vez le dije, pues tenemos que ver este aspecto, trabajaba en el Consejo Económico de la parroquia, y le digo, mira, a ver si puedes el martes a las 9 porque tendríamos que ver esto. Y me dice, no, estoy ocupado. Ah, bueno, qué pena porque tengo yo el resto del día muy lleno. No puedes, de verdad, y no, es que tengo cita con Jesús. Y yo, ¿cómo que tienes cita? Sí, no, es que me va a rezar. No las apuntado a la agenda. Y dice, sí, mira. Y ponía a las 9 oración, ¿no? Pero es que ponía Jesús, no ponía oración, ponía Jesús, y luego ponía Señor Pérez, Señor tal, y ahí ponía Jesús, ¿no? Bueno, pues admirable, ¿verdad? ¿Mi agenda está puesto o eso? ¿O simplemente la oración es relleno? O depende cómo va la mañana, yo qué sé. O sea, si puedo, puedo, si no, no pasa nada, ¿no? Otra pregunta, o sea, todo esto son preguntas de análisis. Esta capacidad que podemos tener, o esta facilidad de examinarnos constantemente en la oración. Otra pregunta, por ejemplo, puede ser, tengo un programa de oración. O sea, ahora si a mí alguien me pregunta, padre, ¿en qué ha estado meditando? Pues, ¿qué diría yo? Diría, pues no lo sé. O sea, sí, yo pasé hoy a la capilla, y estuve un ratito, pero... O sea, no sé, no es que así no tengo una dirección. Otro podría decir, pues yo ya tomé esta mañana en mi oración las lecturas de la misa y ya hice mi lección, por ejemplo, ya preparé mi misa, ¿no? Otro podría decir, pues en función del periodo litúrgico estoy leyendo o meditando tal parte del Evangelio, de la Escritura. Otro podría responder, pues ahora me he metido con las cartas de San Pablo porque ya hace desde que estaba en el seminario que cuando las estudié, escritos paulinos, desde entonces pues no me he metido a meditarlas de manera sistemática. U otro podría decir, bueno, pues yo estoy leyendo tal encíclica, estoy meditando tal tema que el Papa abordó en su viaje no sé dónde. Puede también uno tener un programa de meditación, de oración, según el magisterio de la Iglesia. Pero ¿hay programa o no hay programa? Ese es el punto. ¿Está organizado? ¿O es, pues depende, voy a la capilla y ya veremos qué pasa, ¿no? Digo, también es una gran apertura y confianza al Espíritu Santo, pero bueno, pues hay que ayudarlo al Espíritu Santo, ¿verdad? Y si tenemos ya nuestro programita de oración, pues bueno, es otra pregunta. Es una actitud el examen sobre la oración. ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Hay otros padres que también, yo he tenido testimonios que a veces me dicen, bueno, pues es que me he fijado que en la caridad últimamente no estoy muy bien. Y entonces toman un escrito sobre los santos padres, un escrito de la tradición de la Iglesia, o también puede ser del magisterio, o partes del Evangelio que están relacionados con la caridad, porque ellos sienten que en su examen de conciencia les falta un poquito de virtud en tal o tal campo, o la generosidad, o la misma oración. Y entonces pues ellos dicen, pues en mi oración tengo que apoyar
este aspecto, este campo, porque veo que me he dejado un poquito ir, que he sido un poquito negligente. Entonces, este es un segundo punto. ¿Tengo yo una actitud de examen de conciencia en mi oración o no? ¿Cuáles son los tiempos que dedico a prepararla, a tener mi programa de fuentes que me ayudan? Tercer punto que podemos meditar es que en la medida en que nuestra oración es fuerte, nuestra vida espiritual es fuerte. En la medida que nuestra vida espiritual es fuerte, nuestro ministerio sacerdotal es fuerte. Y en la medida en que nuestro ministerio sacerdotal es fuerte, nuestra parroquia es fuerte. Y en la medida en que la parroquia es fuerte, nuestra diócesis es fuerte. Y en la medida en la que la diócesis es fuerte, la Iglesia es fuerte. Este punto trataría de una visión sobrenatural que debemos tener sobre las consecuencias o efectos que la oración tiene en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, sino en la vida de los que nos han sido encomendados. Como sacerdotes no es indiferente que recemos, que oremos o que no oremos. No es indiferente, ya les digo, ni para nosotros, ni para nuestra parroquia, ni para la Iglesia. Una iglesia de cristianos que ora es mucho más fuerte de una iglesia de cristianos que no ora. Y aquí nos podemos preguntar, Padre, si, por ejemplo, el día que yo me levanto y hago mi oración, pues sé que he hecho mi oración. Pero el día que me levanto y no hago, por ejemplo, mi oración de la mañana, ¿es distinto del día en que no rezo o es igual? O sea, si yo no hago mi oración, ¿cambia en algo mi jornada o no? Porque a lo mejor podemos decirnos, bueno, pues como es algo accesorio, pues sí, empezaré más o menos mejor, pero hay una cierta indiferencia. O sea, no veo la diferencia que puede haber entre haber hecho o no haber hecho mi oración. No creo que nos pongamos la misma pregunta con relación al desayuno. Evidentemente que mi jornada no empieza igual si no desayuno. Yo conozco a hermanos míos en la congregación que si no se toman 2 tazas de té, no cuenten con ellos hasta las 3 de la tarde donde empiezan a despertarse. No es indiferente una taza de té, no es indiferente desayunar o no. Entonces, ¿es indiferente hacer mi oración o no es indiferente? Porque claro, si por la noche cuando me voy a la cama no he visto que esa relación con Cristo de diálogo íntima ha cambiado en algo mi jornada, pues lógicamente ahí hay algo que sucede en mi vida sacerdotal. La oración a lo mejor no ocupa el lugar que tendría que ocupar. Bien, este argumento, este tema se puede desarrollar mucho. Podríamos aplicarlo a los sacramentos, podríamos aplicarlo a nuestras direcciones espirituales, las almas que acompañamos en discernimiento, las vocaciones, etcétera, etcétera. Se multiplica, es una ola que luego arrasa pues toda la vida del sacerdote en sus diversos campos, ¿verdad? En sus diversos ministerios. Bien, un cuarto punto, podríamos analizar un poquito los tipos de oración. En un examen pues profundo podríamos recordar tal vez aquellos, no digo tipos o campos en los que yo puedo hablar con Cristo, lo que yo puedo decirle a Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su 4º capítulo y último, que habla de la oración, que pues sería bueno, ¿verdad?, leer y repasar, habla de los varios tipos de oración. Empieza, bueno, primero hace una referencia a las antiguas vías, ¿se acuerdan de las vías escolásticas, verdad? La pregaria purgativa, aquella de conversión, que trata pues de la lucha contra el pecado, aquella que nos purifica, que nos convierte, aquella que a veces es dolorosa porque requiere el reconocimiento del pecado, pero que es bella porque nos hace avanzar una vez más hacia Cristo. Habla de la oración iluminativa, aquella que ya no es tanto de conversión, de, digamos, limpieza de malas hierbas en mi jardín, sino aquella que ya es un poquito más pura en el sentido en que la luz de Cristo, ya no teniendo obstáculos para tocar el alma, pues va
permitiéndonos de discernir con mayor facilidad y de descubrir aquellos aspectos en nuestra vida en los que Dios está presente. La palabra lo dice, luz. Y finalmente hace relación a la oración, a la plegaria unitiva, aquella en la que se busca la unión de voluntades con Dios. Una vez que el alma se convierte, una vez que el alma recibe luz del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Que la voluntad se convierte una con la voluntad de Cristo. Entonces, evidentemente, atención, esta es la crítica que San Ignacio de Loyola hacía a las vías. No es que yo en mi sacerdocio, desde que me ordené hasta los 5 años de ordenación, estuve en la vía purgativa. De los 10 a los 20 he estado en la vía iluminativa y ahora de los 20 años de sacerdocio a los 50 voy a estar en la vida unitiva. Las cosas no funcionan así, evidentemente. Digamos que las 3 vías se completan una con otra y bueno, pues siempre estoy purificando, siempre estoy siendo iluminado y siempre estoy uniéndome más con la voluntad de Cristo. Pero bueno, nos recuerdan estas vías un poquito la orientación que podemos tener en nuestra oración. En función de la gracia de Dios y de los periodos que atravesamos en nuestra vida, podemos estar más o menos en una o en otra vía. Bien, ellas están también presentes las 3 en nuestra peregrinación, lógicamente, porque para una renovación total nos hacen falta las 3. Bien, el catecismo después también habla de otros tipos de oración y los va explicando 2 o 3 parrafitos cada uno, incluso con ejemplos de santos, con citas de los santos padres del Evangelio. Entonces vamos a verlas rápidamente. La oración de adoración. La adoración. Encontrar a Dios en una relación de criatura a creador, dice el catecismo. La adoración consiste en llegar, ponerse delante de Dios como lo que somos, como criaturas. Lo hemos visto en el principio de fundamento, no vamos a desarrollar este tema otra vez, pero la adoración es esa oración que reconoce a Dios como Dios y automáticamente nos reconocemos nosotros como servidores, como criaturas, como sacerdotes a su servicio, etcétera, 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 como consagrados a Él, etcétera. Esta oración evidentemente en nuestra vida debe tener un peso. Podríamos también, por ejemplo, llamarla oración eucarística. Aquí está nuestra celebración eucarística, está la adoración del Santo Sacramento, la benedicción también, el Santo Sacramento que podemos a lo mejor dar en nuestras parroquias o instaurar en nuestras parroquias, momentos de oración delante del Santísimo Sacramento, aunque no esté solemnemente expuesto. Todo esto es vida eucarística. Comuniones espirituales a lo largo del día. Señor, no puedo recibirte ahora sacramentalmente, pero mi corazón quiere recibirte espiritualmente, y así prolongamos nuestra vida eucarística desde la celebración a lo largo de todo el día. Una oración necesaria. Catecismo habla después de la oración de petición de perdón, aquella que nos reconoce siempre pecadores y aquella que se abandona a la misericordia de Dios. Hay que pedir perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestras imperfecciones, por tantísimas cosas. El sacerdote que pide perdón es el sacerdote que es consciente de sus pecados. Y si tomamos el Evangelio de Lucas, donde nos presenta la parábola del publicano y del fariseo, pues el Evangelio es sumamente claro, porque el publicano va a casa justificado en su oración de petición de perdón, de llamada a la misericordia de Dios. Entonces nosotros sacerdotes también tenemos que recordar que una parte de nuestro diálogo con Cristo es un diálogo de petición de perdón. Podríamos, por ejemplo, ver un poquito cómo está estructurada la misa y ver que empezamos la misa
casi inmediatamente pidiendo perdón al Señor. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tercera tipo de oración de la que habla el Catecismo, la acción de gracias. Eucaristía, acción de gracias. Agradecer al Señor tantísimas cosas. Tantísimas cosas. A veces somos, yo creo, un poquito ciegos en este aspecto porque podemos caer en la tentación de estar viendo siempre lo negativo. Que no digo que sea malo, porque nos ayuda a corregirnos y a ver dónde hay faltas, lagunas, pero bueno, vamos a ver, el Señor siendo amor y el Señor habiéndonos creado, la creación es buena en sí y a pesar de sus defectos e imperfecciones, que existen también en nuestra vida sacerdotal, pues hay cosas buenas y hay cosas excelentes y hay cosas muy, muy, muy bonitas. Y yo creo que tenemos que siempre agradecer esto. ¿Cómo agradecer al Señor? Pues siendo muy objetivos y también justos con Él, porque yo creo que el sacerdote, o sea, si hay alguien en la tierra que puede agradecer al Señor y reconocer su mano, su obra en todo lo que existe, pues es el sacerdote, que sabe, que es consciente que todo viene de la mano de Dios. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, todo es gracia, todo es gracia. E incluso donde parece que el Señor no está, donde parece las personas, en los lugares donde creemos que el Señor nos ha olvidado, de ahí el Señor saca un bien. Entonces, también esta parte de nuestra oración que es importante. Es una cuestión, yo creo, de justicia con Dios. Señor, tú me has amado, tú me has dado muchísimas cosas. Permites otras que no entiendo, pero me has dado, he recibido y te lo agradezco de todo corazón. Finalmente habla el Catecismo de la oración de intercesión. Nuestra oración siempre debería tener intenciones. Cuando yo iba de campamentos con los niños y rezábamos el rosario, les decía que siempre antes de empezar la decena del rosario teníamos que presentarle a la Virgen María una petición, ¿verdad? Y muchas veces me encontraba con niños que me decían, ¿y por qué rezo? No sé por qué ofrecer la decena. Yo, ¿cómo que no sabes? A ver, piensa un poquito. Y yo, bueno, pues porque me salgan bien los exámenes. Bueno, bien, algo más. Uy, pues que no sé, padre. Dice, no necesito nada. Y yo, ¿cómo que no necesitas nada? Digo, vete, pon 30 cosas y vuelve. Y entonces ahí tenía el niño preguntándole a todos, oye, ¿qué pongo? Porque es que no sé. Y entonces ya haciéndole reflexionar un poquito, pues se daba cuenta que había enfermos en su familia, que su papá tenía dificultades en el trabajo, que en el colegio había un niño que le costaba mucho estudiar porque era un poquillo tonto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la oración de intercesión le permite al sacerdote, como permite a toda persona, por otra parte, abrirse a las dificultades y necesidades del mundo. Tendríamos siempre que estar intercediendo, pidiendo por los demás. Y eso llevarlo realmente en el corazón. No sé a ustedes, pero yo desde que he dicho que venía a Tierra Santa, podría poner en mi correo electrónico ahí una búsqueda y poner intención de oración o oración y me salen todas las personas que me han dicho, padre, pida por tal, padre, pida por tal, acuérdese de mi hija, acuérdese de mi padre, acuérdese que estoy perdiendo el trabajo, acuérdese que mi marido está en el paro, acuérdese que perdimos un bebé y pida por... Un saco de oraciones podríamos llevar todos los días, como San Nicolás, ¿verdad? Ahí con los regalos, un saco de oraciones. Bien, un quinto punto sería ver un poquito cuál es la estructura de la oración. Podríamos repasar también en nuestro examen de conciencia, padres,
si nos acordamos un poquito cómo funciona la oración. ¿Qué hay? O sea, ¿cuáles son las etapas que tenemos que recordar? No digo yo que, vamos a ver, que esto de la oración funcione como si tuviéramos una fichita, ¿verdad? Y si no se respetan los pasos no pudiéramos dialogar con Cristo. Es falso, lógicamente. Pero hay una metodología, digamos, de base que hace parte de la tradición de la Iglesia, de la que los santos padres han hablado. Periodo escolástico también desarrolló muchísimo, luego San Ignacio. Y bueno, pues podemos en nuestro examen de conciencia recordar a ver si esta metodología es algo ya, vamos, a lo mejor no escrito y seguido de manera exhaustiva, pero si es algo que es espontáneo cuando vamos a rezar. ¿Cuáles son estos pasos? Bueno, pues un primero serían los actos preparatorios, ¿verdad?, de la oración. ¿Cómo preparo yo mi oración? Vamos a ver, antes de rezar, ¿qué podría a mí ayudarme a ponerme en actitud de diálogo con Dios? Pues sabemos perfectamente que el acto preparatorio por excelencia es el silencio. Necesitamos, antes de ponernos a orar, un momento de silencio que nos permita decir, bueno, ahora todo queda fuera de la capilla, estoy delante del Santo Sacramento, mi tiempo está consagrado a Dios. Hacemos un acto de recogimiento, como por ejemplo cuando empezamos antes de celebrar la Santa Eucaristía, pues me veo yo difícilmente celebrar la Eucaristía así de corrida, llegando de no sé dónde. Un momento de recogimiento, es que es un acto preparatorio inmediato. Hay actos preparatorios remotos también, evidentemente. Por ejemplo, pues una vida, una jornada en la que pues no hay muchas distracciones. El estado de gracia también es una preparación remota, la oración, evidentemente, ¿no? Y hay muchos actos remotos, pero vamos, inmediato, cuando yo me pongo a rezar, pues es que necesito un poquito de silencio. Yo, con los jóvenes, ¿saben lo que les pido a veces? Cuando estamos en retiro, vienen a hacer su fin de semana para preparación de primera comunión o la confirmación, etcétera. Yo les digo, a ver, vamos a hacer un ejercicio. La semana que viene tienen que venir ustedes con el resultado. Esta semana se van a dar 5 momentos de silencio. Uno el lunes, uno el martes, uno el miércoles, uno el jueves, uno el viernes. Cuando quieran, pero de preferencia, pues por la tarde. Van a estar 10 minutos en silencio, a ver si pueden. Y van a coger una hojita y durante estos 10 minutos de silencio van a apuntar todo lo que les pasa por la cabeza. Y es impresionante lo que vuelve escrito en el papel. Hay chicos que me han venido con letras de canciones enteras escritas. Otros que me han venido con escenas de películas. Otros que me han venido con lo que hicieron las últimas vacaciones. Y a veces, dice, padre, al final de los 10 minutos, pues empiezo a pensar en cosas que ya son importantes. Por ejemplo, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer después de los estudios? Si voy a fundar una familia o no. Algunos ponen Dios o las dificultades de mis padres o de mis amigos. Pero es que necesitan tiempo para estar dispuestos. ¿Cómo voy a pedirlo yo a un joven que empiece a orar si no sabe estar en silencio? Le cuesta mucho. Pues a nosotros sacerdotes igual. Entonces revisar cómo son mis actos preparatorios cuando me pongo a rezar. Un segundo punto de este esqueleto de la oración sería la lectio, es decir, nutrir la memoria con alguna fuente que me permita después desarrollar esas ideas que me van a poner en contacto con Dios. En la lectio, pues evidentemente podemos contemplar varios soportes, vamos a llamarles materiales. El primero y más privilegiado, lógicamente, es la Sagrada Escritura. Pueden haber otros,
padres de la Iglesia, doctores de la Iglesia, escritos espirituales, magisterio. Puede haber muchas cosas, pero a ver, evidentemente yo que me pongo a rezar con ese acto preparatorio del silencio, tengo que hacer, en primer lugar, que mi inteligencia esté focalizada y canalizada en algo que me va a permitir empezar, para que no esté pensando yo en otra cosa. Claro, me pueden decir, bueno, padre, podemos también empezar la oración con algo que nos preocupa, con una preocupación pastoral, es verdad, con por ejemplo, algo me ha sucedido en mi vida o estoy sensiblemente tocado por un aspecto o por un evento que ha sucedido en mi vida, pues también lo puedo yo traer a la oración y de ahí empezar a montar mi oración. También se puede. Pero a ver, la idea es que la Lectio permite a la inteligencia del hombre pues estar canalizado en un aspecto que va a permitir después un desarrollo. Es como si le estuviéramos dando a Dios la posibilidad de guiarnos con su Espíritu Santo a partir pues de un aspecto de la revelación o de la tradición. Bien, en tercer lugar tenemos la meditación, la meditatio. Con ese incentivo que tiene la memoria, yo empiezo a razonar, empiezo a pensar, empiezo a considerar causas, consecuencias, ideas. El Espíritu Santo empieza a iluminar y digo, uy, esto nunca lo había pensado. ¿Y esto de dónde viene? Y este aspecto, claro, porque estando ya mi inteligencia motivada por un soporte, yo empiezo a considerarlo. Mi razón es una facultad que me puede distraer, pero me puede también ayudar. Entonces yo empiezo a meditar sobre ese tema. Es lo que estamos haciendo en las meditaciones. Lo que se llama la inteligencia discursiva. Y en cuarto y en último lugar, la oratio. Ya no es tanto la inteligencia que está discurriendo, es ya más bien la afectividad que está sintiendo, afectos que aparecen en esas ideas, y después la voluntad que se adhiere. Ya estamos aquí en el pleno diálogo con Cristo. Por ejemplo, yo voy a orar. Después de haber hecho mi tiempo de silencio, tomo una frase del Evangelio. Y Dios se hizo carne por nosotros, por ejemplo. Empiezo a meditarlo. ¿Y cómo es esto, Señor? ¿Y si la historia de salvación? ¿Y lo necesitamos? ¿Y no lo necesitamos? El corazón empieza a decir, es que, Señor, has dado tu vida por mí, te has encarnado, has venido a salvarme. Y la voluntad dice, yo, Señor, te seguiré hasta donde tú quieras. Y ahí tenemos, pues, una oración, si me permiten la expresión, perfecta, porque ha englobado a toda la persona. En el silencio, en una actitud de silencio, se ha considerado una idea, se ha desarrollado la idea, que ha provocado afectos, que ha motivado, que ha movido el corazón, y la voluntad sale de la oración con una resolución firme de ser fiel a la vocación y a la misión confiadas por Cristo. Bueno, esto es un esquema simple, sencillo, no muy desarrollado, pero, digamos, básico para la oración. Por eso podemos definir la oración como el diálogo personal e íntimo con Dios que refuerza en el alma la razón de existir, la razón de su existir, es decir, la identificación con la voluntad de Dios. Podríamos definir la oración como ese diálogo, pues sí, porque estoy hablando con Dios, íntimo y personal, porque es mío y va realmente a las primeras causas de mi vida, que refuerza en mi alma la razón de existir. O sea, ¿por qué existe mi alma? ¿Por qué ha sido creada? Pues para conocer y amar a Dios. Entonces, ¿qué hace la oración? Reforzar esa razón de ser, es decir, ser o identificarse según la voluntad de Dios. Por eso no se puede salir de la oración triste ni desanimado, porque cuando se ha considerado esto, la persona sale reforzada,
de ese periodo de oración, más identificada con ese plan providente que Dios ha tenido para esa alma. A veces han venido algunas almas a decirme, padre, es que yo me deprimo con la oración, y digo, pues hay algo que no está haciendo bien. A veces dice, no, salí más triste de lo que entré. Pues hay algo que no, o sea, no hay algo que no funciona. Vamos a ver, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Cuénteme. Bien, sexto, algunos otros medios, padres, que tenemos para la oración también pueden hacer parte de este examen de conciencia durante estos días. Un primer medio es nuestro diario espiritual, algo que se hacía antes muchísimo, ahora un poquito menos, pero nuestro diario espiritual, ese diario que resumía o que contenía las principales luces, también se le llamaba Lumina, cuaderno de luces. Ese cuaderno es escribir lo que el Señor me va dando, ¿no? Es muy interesante volver, por ejemplo, a veces a meditaciones hechas en el pasado y uno escribe las luces y vuelve sobre esas luces y dice, realmente experimenté esto y sí, me acuerdo de esta gracia que el Señor me dio, qué fuerte que fue ese momento, lo sentí muy, muy cerca de mí. Es un medio, luego claro, depende de la sensibilidad de cada uno, pero puede ayudar a aclarar, a iluminar nuestra relación con Dios. Otro medio, la lectura espiritual, yo creo que básico en la lectura del sacerdote, la liturgia de las horas, por ejemplo, lo contiene en lo que era antes el oficio nocturno, ¿verdad? Ahora el oficio de lecturas. Esa es lectura espiritual de la Santa Escritura, lectura de padres de la Iglesia, de la tradición. Es material, son ideas, es alimento que luego se refleja en nuestra predicación. ¿Nunca les ha pasado que viene un alma a decirles, padre, siempre predica de lo mismo, siempre dice las mismas cosas? Y pues claro, es que hace mucho que no he leído algo, hace mucho que no he enriquecido tal aspecto de mi predicación. Entonces las almas se dan cuenta, es que siempre es la misma homilía, siempre acaba diciendo lo mismo. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor nos hace falta en nuestra oración renovar y nutrir y descubrir nuevos horizontes, ¿verdad? Tercer aspecto que ayuda también a la oración mucho, la dirección espiritual. Lo hemos comentado de pasada. Nos ayuda mucho la dirección espiritual a ser más objetivos en nuestra oración, porque alguien nos acompaña y alguien a lo mejor nos explica las cosas de otra manera, las ve ciertamente de otra manera, pero nos puede aconsejar también de otra manera. A veces somos demasiado subjetivos en lo que pensamos y nosotros mismos nos engañamos o nos falta objetividad para ver cómo somos realmente. Es un medio también que puede redundar en beneficio de nuestra oración. Otros medios para orar mejor, los digo así de pasada sin explicarlos, la preparación diaria de nuestra confesión, el examen de conciencia al final del día, balance del día, el clima de silencio exterior e interior, la meditación de los misterios del rosario. Son actos de piedad que nutren nuestra oración. Incluso podría decir el contacto con la naturaleza, el contacto con las almas son también fuente de oración. Nunca han acabado de atender a un alma y se han ido inmediatamente a la capilla para rezar por ella porque se han dado cuenta que necesitaba más que nadie a lo mejor la gracia y la fuerza de Dios. Contacto con las almas también nos puede llevar a una mejor oración. Bien, preguntarnos al final, y con esto podemos acabar, si la oración en nuestra vida es una experiencia de Dios. Séptimo punto, ¿es la oración una experiencia? Es decir, que toma toda mi personalidad, toma todo lo que soy, toca mi interior,
no es un momento forzado en el que me cuesta realmente entrar, el que me cuesta respetar en mi vida diaria. Es una experiencia. ¿Podemos decir que rezamos a lo largo de todo el día? Preguntémonos cuáles han sido las últimas oraciones espontáneas que han brotado naturalmente de nuestro corazón. Es decir, no era un momento de oración fijo y determinado en la capilla, en el oratorio de mi parroquia o de mi casa sacerdotal. Yo es que estaba caminando por la calle, vi una cosa y automáticamente entré en oración. A lo mejor también cuando estoy en el coche. No lo sé, es que puede ser natural, es que brota naturalmente del corazón. Hice el noviciado yo con un hermano que me decía que el momento donde rezaba más del día era durante las comidas. Yo le digo, ¿pero por qué? Y dice, es que no sé, yo estoy ahí y claro, como estoy haciendo algo mecánico, pues no estoy pensando en nada y me pongo a pensar en Dios y bueno, pues que estoy rezando y paso mi comida rezando. Yo, pues qué bien, qué gracia, ¿verdad? Qué gracia, pero es espontáneo. Yo creo que ahí también se demuestra mucho la calidad de la oración de la persona, ¿verdad? Que ya ha aprendido a vivir bajo el influjo del Espíritu Santo y como este influjo es cada vez más importante, pues la inteligencia y la voluntad ya son, o sea, el Espíritu Santo ha tomado posesión de esas facultades y ya pues cuando tiene que decir algo o cuando tiene que transmitir algo al alma lo hace en cualquier momento y de cualquier manera, porque hay un contacto, un diálogo directo con Cristo. Bien, pues pidamos al Señor que nos ilumine y que nos dé sobre todo un deseo, sed de Él, sed de oración, sed de diálogo con Él, sed de intimidad con Él, para que esta renovación sacerdotal sea también una experiencia profunda de oración.